Hoy quiero haceros, compañeros, una reflexión sobre el personaje al que representamos nosotros, las personas que somos entrenadores de fútbol. Ese personaje al que le hemos puesto el nombre de entrenador, ¿verdad? De entrenador. Bien, la reflexión empieza por algo como lo que siempre digo, ¿no? Hacerse preguntas equivale a encontrar respuestas, porque si no las encuentras tú, las buscas en cualquier rincón, en un libro, en internet, en compañeros, ¿verdad? Hacerse preguntas siempre es el camino para crecer uno mismo. Hacerse preguntas. Hacerse preguntas no es dudar de uno mismo. No es dudar de uno mismo. Hacerse preguntas es tener ganas de crecer. Todo lo contrario, es creer en uno mismo. Creer tanto que lleguemos a pensar de que cualquier dificultad en ese mundo que soñamos estar, del fútbol, va a estar a nuestro alcance. Va a estar a nuestro alcance, pero siempre y cuando elevemos nuestras posibilidades, cambiemos nuestros umbrales, igual que los jugadores de fútbol tienen umbrales, y el trabajo de ese jugador y el nuestro es cambiar los umbrales de los jugadores, porque eso es hacerles crecer. El otro día os decía que el análisis para mí de un jugador en su crecimiento dentro del terreno de juego pasa por la cantidad de metros cuadrados que llega a controlar, ¿eh? Es decir, si imaginaos que el espacio que domina un jugador es este que yo tengo en mis manos, ¿de acuerdo? Y lo domina en todos los aspectos del juego, en todos los momentos del juego y con todas las herramientas que necesita para ser operativo y eficaz dentro de este espacio, ¿verdad? ¿Cuándo vemos que el jugador crece? Cuando el jugador pasa a dominar un espacio mayor. Cuando lo mismo que hacía aquí ya es capaz de hacerlo en un espacio mayor. Esto significa que si todos los jugadores van creciendo en su espacio, al final todos los metros cuadrados que conlleva un terreno de juego, ¿de acuerdo? Pues evidentemente estaremos más cerca de dominarlos. Por eso yo siempre digo también de que un equipo gana cuando la suma de rendimientos de los 11 jugadores es elevada, y en este caso, pues yo vuelvo a lo de siempre, que situaciones de uno contra uno, tanto en ataque como en defensa, que el jugador pues no necesita más que de sus capacidades, sino de que estén invadiendo compañeros su terreno. Y cuando digo el uno contra uno no estoy hablando de un regate, estoy hablando de situaciones de uno contra uno donde con un control gano una ventaja sobre el rival para darle continuidad al juego que llegó a mí y que ha de continuar después de mí, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas son, desde mi punto de vista, muy importantes. Pero para volver al tema del entrenador, ¿qué es un entrenador? Bueno, pues un entrenador no deja de ser una persona cuyo trabajo es las capacidades que ya tiene el jugador, a través del trabajo diario, a través del entrenamiento, ir elevándole sus posibilidades en base a esas capacidades que ya tiene, mejorarle sus capacidades. Eso es un entrenador, de cara a la competición, ¿verdad? Eso es un entrenador. Vuelvo a repetir, agarrar las capacidades que tiene cada jugador y elevarle sus posibilidades, es decir, mejorar esas capacidades a través del trabajo para ponerlo en una situación mejor dentro de la competición. El entrenador ha de ser un formador también. No, pero es que esto de formador, eso es en la base, eso es en el fútbol formativo. No. Y ahora os explico. Un formador no deja de ser otra cosa que un artesano. No deja de ser una cosa muy parecida a un artesano, por no decir que es lo mismo, que para mí es lo mismo. Un artesano, ¿qué es en qué fundamenta su trabajo? Un artesano tiene una materia prima en la que no se ve nada más que la materia prima. Puede ser un
trozo de piedra, puede ser un cacho de barro, puede ser un trozo de madera, puede ser cualquier cosa. Y de ese cacho de barro, de ese trozo de madera, de esa roca, el artesano es capaz de darle forma, y a través de darle forma, convertir eso pues en algo que llamamos arte, Bueno, pues el formador es un artesano, y ese artesano o el formador hay veces que trabaja con barro blando. ¿Qué es barro blando dentro del fútbol? Pues el niño con el cual podemos hacer cualquier cosa que nos imaginemos, porque en ese momento está abierto a modificar muchísimas cosas para bien. Es barro blando. Podemos hacer con ese niño lo que queramos. Pero también ese artesano puede ser un artesano que sepa trabajar con barro ya duro, seco. No es lo mismo que el barro blando, porque el barro blando lo amaso. Pero el barro duro ya, pues tengo que coger una especie como de cuchillo y ir labrando ese barro, y dándole forma de otra manera, ¿verdad? Bien, pero el artesano se puede encontrar con un trozo de madera, Ese trozo de madera ya es incluso hasta más difícil de trabajar que el barro duro. El barro duro, por cierto, ¿qué sería? Bueno, pues ya es un jugador que no es tan niño y que tampoco es un adolescente. Ya estamos hablando pues de un jugador con 18, 19, 20 años, que ya no es barro tan blando, pero sigue siendo algo que con un simple cuchillo yo puedo seguir dándole forma. Dejándolo cada vez más bello, ¿verdad? Esa obra más bella. Pero de repente, ese barro duro, vamos a poner que se construye en una roca, en una piedra. Ya no me vale con un cuchillo ir raspando, sino que esa roca ya tengo que estar con un cortafríos, con un martillo, y a través del cortafríos y del martillo, pues vuelvo a lo mismo, a dar forma a una roca, a dar forma buscando que eso termine en una obra de arte. Al final, nosotros podemos trabajar con ese niño que es barro blando, podemos trabajar con alguien que ya no es un niño, pero tampoco se ha convertido en una roca, que hay que meterle con el cortafríos, ¿de acuerdo? Es el barro duro que yo puedo ir raspando. Y por último, pues ya puedo agarrar al jugador que ya es un hombre, y ahí evidentemente sigo siendo un artesano. Lo que pasa es que ya con cortafríos y con un martillo. Entonces, el entrenador es entrenador, pero es formador también. Y en todas las etapas, en el fútbol formativo y en el fútbol profesional. De esta manera, nosotros somos capaces de cuidar del jugador que nos den, del niño, del adolescente, del joven o del profesional. Cuidamos de él, pero además somos capaces, siendo entrenador y siendo formador, de darle valor al jugador. Porque una cosa es cuidar de él y otra cosa es darle valor. Yo puedo cuidar de un jugador, con lo cual, donde me lo dan, yo lo devuelvo de igual manera. Otra cosa es cuidar de él, pero darle valor, con lo cual me lo han dado de una manera, pero yo lo doy mejorado. Por eso el entrenador, pues vuelvo a repetir, un entrenador que tiene que estar, está obligado a ser formador, pero no se acaba aquí, porque ese trabajo que yo hago con el jugador, como entrenador y como formador, llega un momento que aparece la competición. Y en la competición, ¿qué soy yo? ¿Ese entrenador, formador? Además, ¿qué es? Pues un estratega. Un estratega que conoce a la perfección las capacidades de sus jugadores, hasta dónde pueden llegar sus jugadores, cómo integrar
las capacidades de todos sus jugadores en una sola, sin que las individualidades pierdan su esencia, pierdan la diferencia que es la que nos va a llegar a marcar la diferencia con el rival, y todo eso ponerlo en contexto de competición en relación a las capacidades, a las bondades, a las virtudes y a los defectos que tenga el rival. Entonces, ahí yo me vuelvo un estratega, el entrenador se vuelve un estratega que, vuelvo a repetir, está imaginándose la batalla antes de que suceda, que sería lo que llamamos nosotros ahora elaborar un plan de partido. Plan de partido, o el partido es la batalla, el plan de partido es lo que el entrenador se está imaginando y que traslada a sus jugadores, anticipando situaciones. ¿Qué ocurre? Ese estratega cumple una misión antes del partido, pero luego ese estratega, en la propia batalla, en el propio partido, tiene que tener algo que es muy importante para el entrenador, y es que su visión, igual que hablo de las 3 dimensiones que tiene que dominar el jugador, la pelota, la jugada y el juego, ¿de acuerdo? El entrenador tiene que dominar también las 3 dimensiones, porque luego cuando está en el juego, la única manera de yo como entrenador poder ayudar a mi jugador es ir por delante de lo que va a suceder con un tiempo de antelación y estar dando a mi futbolista o a mi equipo una información válida para que vayan cambiando la fisonomía de una estructura, el funcionamiento de esa estructura dentro del juego ofensivo o del defensivo, de cara a que eso que yo estoy contemplando a través de que abro una especie de zoom, porque los entrenadores tenemos que tener como una especie de zoom, no podemos estar mirando algo concreto que es la pelota y la jugada, porque de esa manera estamos haciendo lo mismo que hace el futbolista, ¿vale? Nosotros tenemos que abrir una especie de zoom para estar viendo todo lo que ocurre en el juego, de tal manera que estamos viendo las debilidades, estamos viendo las fortalezas del rival y con ello estamos pensando ya cómo podemos sacar provecho a eso que todavía no ha acontecido, a ese momento donde la pelota, cuando llegue ahí, cuando mis jugadores lleven la pelota a ese espacio, ya tienen una información que posiblemente vaya a ser algo que multiplique las posibilidades de mis jugadores. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es muy importante, ser un estratega. Antes, para preparar la batalla, y durante, porque puedo ser decisivo en informaciones a través de trabajar ese zoom que yo tengo que tener. Ese zoom que va abriendo la mirada mía, la visión de lo que está ocurriendo en el terreno de juego, con lo cual puedo anticiparme, porque estoy mirando lejos, ¿verdad? Bien, pero no se acaba aquí, porque luego el caminar del juego del fútbol, no en un partido solo, sino en toda una temporada, va provocando que haya una variedad de emociones, de sensaciones tremenda, porque habrá victorias, habrá derrotas, pero dentro de las victorias y dentro de las derrotas, luego encima hay situaciones individuales, porque yo no puedo olvidarme de que estoy trabajando con 20, con 22, con 24 jugadores, ¿de acuerdo? Y esos jugadores es imposible, o sea, es imposible que pasen todos por las mismas sensaciones, con lo cual yo tengo que convertirme, además de ser un entrenador, de ser un formador, de ser un estratega, de tener ese zoom que os digo para poder anticiparme a situaciones. Además de todo eso, tengo que ser un gran líder. Y un gran líder es el que evidentemente cuida del soporte que nos mantiene a todos, que es el equipo, pero entendiendo de que yo debo de ser en todo momento empático, tengo que tener soluciones, no puedo fallar en cuanto a que mi mensaje tiene que coincidir con mi manera de actuar, porque esos jugadores esperan de mí, sobre todo, que no les falle. El que juega menos, que no les falle.
Y que no les falle no en cómo construye una tarea, no en cómo monta un entrenamiento. No, porque ahí al final casi todos somos, yo vuelvo a repetir, iguales. ¿Por qué? Porque la fuente de donde todos mamamos es la misma, que es a través de los cursos que hacemos, que es a través de los entrenadores que son top, de los que agarramos cosas, que es a través de internet, que es a través de los libros. Todos mamamos de la misma fuente. Con lo cual, en esos aspectos nos convertimos en personas muy parecidas. Pero en este tema, que es hacerse preguntas de ¿realmente yo qué soy? Yo tengo que ser un entrenador, tengo que ser un formador, tengo que ser un gran estratega, tengo que trabajar ese zoom para ver muy amplio, mucho más amplio que todo el mundo, tengo que tener ojos por todos los lados, tengo que tener oídos por todos los lados, tengo que tener un hígado que reciba todo aquello que no es bueno para todo el mundo y como que reciclarlo dentro de mí y que de ahí salga algo bueno para toda la gente que me rodea. Todo esto es importantísimo. Tengo que ser un gran líder, porque si no me convierto en un gran líder, al final el entrenador, vuelvo al principio, en el fútbol profesional dura lo que duran los resultados. Ahora, un gran líder siempre va a tener un poquito más de tiempo, siempre va a tener una nueva oportunidad en el mismo equipo, dentro del mismo club, si realmente el jugador me toma como un líder. Voy a tener un poquito más de tiempo, no ilimitado, pero mi relación a base de sinceridad, a base de darlo todo por la gente que me rodea, mi tiempo va a ser un poquito más amplio que el de un entrenador que no tiene este soporte. Esto es la reflexión que quería haceros. La importancia que tiene para un entrenador hacerse la pregunta de ¿qué es un entrenador a día de hoy? Un entrenador tiene que ser un formador, tiene que ser un gran estratega, tenemos que tener ese zoom, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser un gran líder. Un abrazo muy grande.